Yo quiero referirme a la intervención que acaba de hacer el señor ministro, agradeciéndole que haya hecho esa panorámica sobre el desarrollo de la tecnología de la información, que es lo que realmente está sucediendo en el mundo. Eso, por supuesto, que debe preocupar a los estados, a la sociedad, a los ciudadanos, por supuesto que sí. Usted tiene grandes fortalezas en lo que se llama la prospectiva de la informática, del conocimiento a través de lo digital. Y eso está muy bien, porque sería grave para el país que no tuviéramos un ministro con la idoneidad y la capacidad para prever los grandes problemas y los grandes temas del desarrollo tecnológico de la comunicación. Pero eso, señor ministro, con todo respeto se lo digo, si usted nos hubiera pedido una sesión para hacernos un planteamiento de la prospectiva, y si usted en nombre del gobierno se declara incapaz de dirigir una política que resuelva los problemas, de acuerdo, compartámoslo, usted ha sido sincero en eso. Hay una incapacidad para que el gobierno pueda asumir la solución de temas que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y le agradezco, señor ministro, porque eso muestra un talante que no ha tenido este gobierno, que es una parte del talante necesario de cualquier democracia. Permitir la participación para discutir y acordar entre los ciudadanos, los gremios quienes concurren en el mercado de la información y las comunicaciones, cómo se resuelven los problemas. Pero usted nos deja muy preocupados porque, por ejemplo, hace afirmaciones, y era el motivo de este debate. Ustedes le piden resultados a la Autoridad Nacional de Televisión y tenemos un marco obsoleto. Pero si es que la reforma la hizo hace 2 años el propio gobierno. El acto 002 que modificó los artículos 76 y 77 y la ley 1507 del 2012 fueron iniciativas del gobierno. Y por supuesto que usted nos plantea aquí problemas para los cuales los estados tienen solución. Señor ministro, son los convenios y los acuerdos internacionales en manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que aquí hay una intención de confundir, señor ministro, porque no se están respondiendo las preguntas concretas de este debate. ¿Qué hacemos en este momento con la televisión radiodifundida abierta, que es la que garantiza que la televisión privada abierta tenga un 91% de cobertura? Porque usted nos dijo que es superior la cobertura de la televisión por cable. No es cierto, señor ministro. Bueno, le entendí mal. Es tal vez lo único que le entendí mal, señor ministro. Pero, porque aquí hay un tema delicado y estamos ante el riesgo de que al ciudadano común y corriente se le impida el acceso gratuito a la señal de televisión. Es un tema porque yo le preguntaría cuál fue su participación en la expedición de la resolución 2291 de septiembre 22 del 2014 y no nos lo contestó. Y es ahí donde yo he afirmado, y en el Centro Democrático afirmamos con todo respeto, señor ministro, que se está rompiendo la autonomía de las autoridades de televisión y hay una intromisión indebida del gobierno nacional. No sabemos por razón de qué tipo de interés, pero hay ese tipo de intervención indebida. Precisamente cuando usted nos habla de desregulación, que cómo hacemos para intervenir si es que no tenemos capacidad, pero aquí sí pueden intervenir.
Qué bueno, la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Porque ahí sí se puede intervenir. Como se intervino en el Canal 1, señor ministro. Decisión en la cual usted también, obviamente, intervino. Generando desequilibrios como los que hemos visto en la información frente al país. Entonces, de acuerdo, señor ministro, hay temas que son de la perspectiva propia del desarrollo tecnológico de la industria de la información y las comunicaciones, y ahí por supuesto que estamos prestos a acompañarlo en ese análisis, porque desde el Centro Democrático también aspiramos a ganar las elecciones del año 2018 y gobernar el país, y por supuesto que sus luces sobre el tema nos serán muy útiles, y ya muy seguramente será muy obsoleta la publicidad de la señora Juanpa, y tendremos otra que será mucho más exitosa para el Centro Democrático. Eso será uno de los temas y problemas de la prospectiva digital en ese campo. Y esperamos que usted nos acompañe, porque usted es una persona experimentada, conocedora del tema, pero teniendo en cuenta que hay que darle trámite y canalizar los problemas que tenemos en este momento. Ha planteado usted, señor ministro, una serie de temas que me dejan preocupado en otro campo. Usted nos ha dicho, y pareciera que usted está desautorizando al gobierno en otros temas. Esto de que usted acaba de mencionar, de todos estos espías que se mueven en el mundo digital, que a usted ya se le metieron en su Facebook, en su Twitter, en sus redes personales. Quiere decir que se contaba con una tecnología. Los hackers son del Paleolítico. Los hackers son del Paleolítico, señor ministro. Esta intervención del señor ministro de Comunicaciones tiene la virtud de haber desenmascarado que lo de hacker es una farsa en relación con los acuerdos de La Habana. Porque el gobierno nacional cuenta con tecnologías y el mercado son accesibles a cualquier ciudadano. Cuenta con las tecnologías adecuadas. Si se le ha metido al ministro de Comunicaciones, ¿cuál es el delito de metérsele al señor Iván Márquez o a Timochenko? Yo no sé por qué el gobierno defiende tanto. Tal vez por eso es que decidieron otorgarle un canal de televisión en el acuerdo político. Deja usted, ministro, sin piso a la Fiscalía. Mire, es que aquí la senadora Susana fue acusada de ser una de las que hizo el complot con un hacker, porque lo llevó a una notaría que, según la Fiscalía, iban a certificar que efectivamente estaban chuzando el proceso de negociación de La Habana. Mire el atraso tan enorme que tenemos en Colombia. Usted nos ha dado la clave para desmentir ese atrevido y abusivo proceso que adelanta el gobierno contra la oposición y contra el presidente Uribe en concreto. Y así con todo, señor presidente, señor ministro, con mayor razón, si lo caótico de la perspectiva del mundo de la información y la comunicación es tan complejo, requiere un mayor esfuerzo de parte de los estados, porque si no estaríamos en camino hacia la anarquía. Eso es sumamente grave. A una anarquía en el mundo de las comunicaciones que desborda el poder del Ejecutivo, porque aquí lo ha declarado el señor ministro en nombre del Ejecutivo, que no tienen respuesta para eso. Nosotros haciendo preguntas y veníamos por respuestas y salimos regañados, porque
somos los que tenemos que resolver los problemas. Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo, señor ministro. Por ejemplo, en el tema regulatorio, porque es que hay conflictos de hoy en día, no de la perspectiva digital, de hoy en día. Hoy en día hay planteados varios conflictos de intereses económicos entre los cableoperadores y la televisión abierta, radiodifundida, a la cual acceden los ciudadanos gratuitamente. ¿Cómo resolvemos ese problema? La respuesta no puede ser, señor ministro, la que usted nos da, porque para eso existe la Autoridad Nacional de Televisión, que ya cometió un primer error, intentando desbordar las competencias de la superintendencia, vulnerando el marco legal dentro del cual se debe mover las decisiones de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo se lo digo con toda claridad, ministro, en ese contexto el Centro Democrático no siente que hayan garantías democráticas para el acceso de la información y la expresión libre de la opinión. No existen, señor ministro. El estatuto de la oposición se discute con los señores de las FARC en La Habana, no se discute con la oposición legítima y democrática. El canal de televisión se le adjudica a las FARC. Aquí hay grupos muy importantes nacionales, porque usted al final dice que nos interesa es el país, nos interesa es el desarrollo de la industria nacional de las comunicaciones. Sin embargo, se demora la adjudicación del tercer canal, donde hay empresas nacionales muy interesadas en continuar ese desarrollo por la televisión, y van a La Habana y le regalan un canal de televisión a las FARC. Hubiera sido muy bueno, yo me hubiera mantenido en armas hace 24 años y sería seguramente ya pensionado de un canal de televisión del M19. Muy fácil. Entonces, ¿dónde está, digamos, ese juego democrático? Por eso, señor ministro, usted ha abierto un tema aquí muy importante, discutámoslo. No es simplemente la convergencia de la que hablaba, que sí es importante, por supuesto, senador Eugenio, desde el punto de vista de las tecnologías, los intereses económicos en juego, en fin, de acuerdo. Pero entonces recuperemos desde el Congreso la facultad y la competencia que nos dio la Constituyente, que ratificó la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que la dirección de las políticas y la definición de las funciones y de los organismos competentes para la distribución de esas funciones las tiene el Congreso de la República. No se necesita iniciativa del Ejecutivo. Yo haría una invitación a todos los partidos, porque es que a nosotros sí nos gusta ser pluralistas efectivos en la práctica. Aquí tienen asiento prácticamente todos los partidos. Yo, señor presidente, haría una invitación a que nos sentáramos en esta comisión para contribuirle al país, para sacarlo de este enredo en que lo tiene el caos propiciado por el gobierno nacional, desde la Autoridad Nacional de Televisión. Tal vez se salva la Comisión de Regulación, porque además crearon un modelo de la Autoridad Nacional de Televisión copiando el modelo de la Comisión de Regulación, cuando la autoridad no tiene esa competencia, más allá de temas administrativos, que yo diría es el café, es cómo atienden a los interesados en el sector, porque la otra le corresponde directamente a la superintendencia. Entonces yo sí invitaría a los partidos con asiento en el Congreso a que rescatemos para Colombia, porque el panorama que nos ha planteado el señor ministro es sumamente grave, gravísimo, incluso para el mismo mercado. Cuando él habla de los flujos de dinero, está hablando del clásico laissez-faire, laissez-passer, y eso no funciona. En ningún sector de la economía ha funcionado esa posición extrema del modelo neoliberal. No ha funcionado, señor ministro, porque los países, los ciudadanos
necesitan unos mínimos de garantías y de protección por parte de los estados, porque si no, entonces no se justificaría la existencia de los estados. Ahí hay una grave equivocación. El Estado efectivamente tiene que asumir su papel para contribuir a definir el rol que le corresponde, señor ministro, a pesar de la complejidad de lo que plantea el desarrollo tecnológico del sector. Ahí no podemos sacar el cuerpo, ni podemos utilizar eso transitoriamente para favorecer determinados beneficios. Sí se puede intervenir, señor ministro, sí se puede proteger a los ciudadanos en el acceso a la televisión gratuita. Sí podemos generar mecanismos aún tecnológicos y económicos de contención contra la invasión de quienes detentan el control de esas grandes tecnologías. Se trata de discutir, señor ministro, y encontrar las mejores soluciones para el país. Por supuesto que hoy todos podemos ser actores de televisión, producir nuestros propios programas, pero aún así, señor ministro, necesitamos regulación y necesitamos que el Estado y los gobiernos ejerzan el papel que les corresponde. Yo quisiera referirme, se nos acaba el tiempo, señor ministro, porque ya tenemos plenaria a las 3. Me extendí un poquito, pues, como para rescatar mis 20 minutos adicionales. Después lo igualaré, senador Eugenio, en 1 hora, que me parece bueno si logramos que nos den de a 1 hora para poder discutir estos temas. Miren, lo que plantea el ministro es de un día completo, ministro. Seguro que si usted le saca un día completo con esta comisión para discutirlo de la perspectiva de la tecnología, de la información y de las comunicaciones, avanzamos. Vamos a avanzar seguro, sin que la premisa sea únicamente el flujo de dinero, sino la sociedad. Es que en todo su análisis no cuenta el ciudadano. No lo escuché, ministro, hablar de cuál es el derecho del ciudadano frente a esta varaunda, pues, de cosas desatadas por la tormenta tecnológica. Y me parece que los estados y los gobiernos están justamente para defender el interés público. Pero no lo escuché, señor ministro, en ese contexto, cuál es la defensa del interés público y de los ciudadanos. Yo le agradecería, señor ministro, que a instancias suyas pudiéramos dar una primera discusión, porque usted aquí ha hecho un planteamiento muy importante, que tiene unos efectos no para un día, para muchos años, si logramos prever los efectos precisamente de estos análisis que usted nos acaba de hacer. Muchas gracias, presidente. Muy bien.